Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un miembro más de Alcohólicos Anónimos en esta quinta parte de la lectura estudio del segundo paso. Gaby, pues vamos a darle fuego porque vamos lentitos pero seguros, ¿no? Cada vez vamos leyendo menos y avanzando menos, ¿no? Entonces vamos a darle fuego. Decirles de antemano que tuvimos que no entregar completamente completo el capítulo anterior porque el audio no se grabó completamente ya en ese momento y bueno, pues ni hablar, cosas pasan. ¿Va? Pues vamos a seguirle, Gaby. Entonces, si puedes nada más para recordarnos en dónde nos quedamos, si puedes leer desde el han recorrido el camino, por favor. Han recorrido el camino de la fe sin fe. Como en ambos casos se han decepcionado, llegaron a la conclusión de que para ellos no hay a dónde ir. La indiferencia, las fantasías de la autosuficiencia, los prejuicios y la oposición obstinada son a veces obstáculos más grandes que los que tienen los agnósticos y aún los ateos militantes. Hasta ahí. Vamos a dejarla hasta ahí. Hasta ahí nos quedamos y estábamos dando nuestra opinión cuando pues el audio falló en toda esa parte que grabamos. Yo me acuerdo, Gaby, que tú comentaste que en esta parte, porque estábamos hablando de para qué necesitamos un sano juicio, ¿no? Haciendo un repaso, ya nos dimos cuenta que nuestra mente no nos ayuda en el proceso de sobriedad en la medida en la que sigue pensando en alcohol o lo que va a buscar son pretextos o una vinculación en la que por alguna extraña razón, quién sabe cómo, quién sabe por qué, se presentó el alcohol y yo no pude decir que no. Entonces ya nos dimos cuenta que ver nuestra mente en seco es doloroso por lo que habita en nosotros. Y lo que vamos a hacer específicamente en la primera aproximación que tenemos a un segundo paso es pedir sano juicio para mantenernos sobrios. Y es donde tú ahí aventaste la perlota, Gaby, en la que cuando uno está pensando en lo que es, en dónde está depositando su mente, tú lo decías muy claro, o sea, sí está bien lo que dicen y todo, pero mi mente en lo real está diciendo, en algún momento yo voy a volver a beber, así que solo estoy parando el problema un rato en lo que mi cuerpo se restablece y yo puedo volver a consumir. Y yo te decía, Gaby, que esa manera tan, ¿cómo decirlo?, tan directa que tienes de hablar, desarma ya a cualquier alcohólico. O sea, nos desarma porque en el fondo es eso, Gaby. Esa es la verdad. Sin embargo, o sea, ¿y por qué es importante que puedas verlo y compartirlo tan directo? Porque ya se puede trabajar con eso, ¿no? O sea, ya es una forma muy clara de ver, bueno, es que sigo pensando en alcohol y droga y ahorita yo estoy pensando que en algún momento voy a poder volver a beber. Pero para muchos engañifas como el que te habla Gaby, cambalachea las cosas. O sea, más que pensar en pedirle a Dios que me devuelva un sano juicio para mantenerme sobrio y bajo esa condición, las circunstancias que se vayan en mi vida presentando, yo las pueda resolver con los recursos que tengo a la mano disponibles. O sea, yo no tenga el pretexto para beber, me explico. O sea, lo ideal sería que yo tuviera esa fortaleza para ir enfrentando la vida como se vaya presentando, con la intención presente siempre de decirle a Dios, permíteme mantenerme sobrio, por favor, no me permitas beber, por favor, devuélveme el sano juicio para que mis pensamientos estén conectados con conceptos de sobriedad, ¿no? Lo que uno hace es cambalachar las cosas, Gaby, no estamos pensando en dejar de beber de inmediato, lo que estamos pensando, que fue donde se cortó la transmisión, es devuélveme a mi chica, ¿no? Devuélveme a la mujer que perdí o que me negó una relación. Devuélveme mi salud. Si no me devuelves mi salud, ¿cómo quieres que me mantenga sobrio? Devuélveme el amor de mi familia. Si no me devuelves el amor de mi familia, ¿cómo quieres que me mantenga sobrio? Devuélveme mi trabajo. Si no me devuelves mi trabajo, ¿cómo quieres que me mantenga sobrio? Entonces, aunque muchas veces no lo comuniquemos, esa es la actitud que tiene el alcohólico. Pueden pasar meses e incluso años, Gaby. Sencillo, ¿no? O sea, por eso yo creo que aquí viene como esta perla, porque recuerden, si buscamos sano juicio, es doloroso, pero es la verdad, no es porque nosotros seamos seres dadivosos, seres espléndidos, seres que estemos pensando en los demás y en cómo aportarle a mi sociedad. La verdad es que no. Lo que estamos buscando y si estamos pidiendo sano juicio es para no beber y no drogarnos. Y después, conforme vayamos avanzando en el programa,
podemos ir profundizando en cada uno de los departamentos de nuestra vida, pero primero tenemos que mantenernos sobrios. Entonces, nada más, ¿por qué es importante decir esto, Gaby? Porque, bueno, ¿qué es lo que dice aquí, no? Hay un tipo de persona que cree que practicó el camino de la fe, pero lo hizo sin fe. ¿Qué es eso? No dejó su vida, y lo veremos en el tercer paso, ni su voluntad al cuidado de un poder superior. Muy en el fondo estuvo reclamando todo este tiempo en silencio, sin comunicarlo, o sea, una vez más la mente, dando vueltas y vueltas y vueltas, sin hacerlo evidente, no comunicó que lo que él estaba deseando es que se hiciera su voluntad, que es lo que acabo de comentar con los ejemplos puntuales sobre cómo piensa el alcohólico. Entonces dice, como en ambos casos se ha decepcionado, es decir, ya cree que caminó el camino de la fe con fe, que les digo, profundizando, es una falsa fe, y ya la practicó sin siquiera hacerlo. Entonces dice, bueno, pues si me voy para acá o me voy para allá, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Entonces dice, llegó a la conclusión de que para él no hay a dónde ir. La indiferencia, las fantasías de la autosuficiencia, los prejuicios y la oposición obstinada son a veces obstáculos más grandes que los que tienen los agnósticos y aún los ateos militantes. Entonces aquí lo que está diciendo es que trabajar con estos conceptos, primeramente ante quién, ante Dios, son los que van a ser un poco complejos, ¿no? Ya habíamos hablado en la misión anterior, la indiferencia ante Dios, ¿no? Estas fantasías de autosuficiencia en la que nosotros creemos por nosotros mismos que vamos a resolver cualquier cosa que nos enfrentemos, y por ende mi alcoholismo es una de esas, pues yo solito lo voy a resolver, así que qué bolas, ¿no? O sea, yo puedo, ajá, ¿no? Los prejuicios, ya habíamos visto, el ser juzgoncito antes de hacer los actos, ¿no? Y la oposición obstinada, el querer tener la razón, salud Gaby, y querer tener la razón a como dé lugar. Dice, bueno, ¿qué crees? Estos son obstáculos grandes, ¿va? Incluso son más grandes a veces que los que tienen los agnósticos y los ateos militantes. Gaby, ¿hay algo que te venga en mente cuando estamos hablando de este párrafo con relación a esto? No, de lo que se leyó el capítulo anterior, ¿no? Si quieres, sí, dale. No, pues prácticamente es eso, ¿no? O sea, bueno, no. Vale. Continuemos. ¿Puedes leer lo que dice más adelante? ¿En la religión? En la religión, por favor, Gaby. La religión asegura que se puede comprobar la existencia de Dios. El agnóstico dice que no puede comprobarse, y el ateo pretende que se pueda comprobar que Dios no existe. Evidentemente, el que se aparta de la fe entra en una gran confusión. Piensa que para él no hay consuelo en ninguna convicción de fe. No puede lograr ni siquiera el mínimo de grado la seguridad del creyente, del agnóstico o del ateo. Es un individuo desorientado. Bien, hasta ahí, Gaby. Vamos a leerlo de nuevo. ¿Puedes leerlo, por favor, de nuevo? La religión asegura que se puede comprobar la existencia de Dios. El agnóstico dice que no puede comprobarse, y el ateo pretende que se pueda comprobar que Dios no existe. Evidentemente, el que se aparta de la fe entra en una gran confusión. Piensa que para él no hay consuelo en ninguna convicción de fe. No puede lograr ni siquiera en mínimo grado la seguridad del creyente, del agnóstico o del ateo. Es un individuo desorientado. Bien, bien, Gaby. ¿Entiendes algo por esto que estamos leyendo? ¿Qué te viene en mente cuando leemos este párrafo? Pues, bueno, habla como de tres casos, ¿no? Del agnóstico, del ateo y del... ¿Y de cuál? Habla de estos dos, pero estás diciendo si hay tres, y el creyente. Y el creyente, ¿no? O sea, y prácticamente es como cada quien tiene su manera de creer en un poder superior, ¿no? Pero también habla de un individuo que obviamente ha dejado, o sea, perdió la fe y es real, ¿no? O sea, cuando una persona, yo siento, ¿no? Cuando una persona practica la fe y de repente como que se fractura su fe, obviamente a través del pensamiento se va a llegar el momento de pensar, pues es que yo ya creí y no me funcionó. Y entonces obviamente entra como, justo, ¿no? Entra como en una confusión. Por eso es que dice, la persona que ha perdido la fe no tiene ni siquiera la seguridad del ateo, porque el ateo tiene la seguridad de que Dios no existe, ¿no? O sea, el agnóstico es así como de, pues,
quién sabe, ¿no? Y, y la religión asegura de que Dios existe, pero la persona que perdió la fe, pues no sabe si existe o no existe, por eso es que siempre está como que en esa constante de, ¿y si existirá? Y no existirá, pero es que las guerras, pero es que esto, pero es que el otro, ¿no? Entonces, por eso es que entra en una confusión, porque cree que ya la practicó, pero no le funcionó. Entonces, lo que yo le entiendo. Y creo que le has dado al clavo, Gaby. Aquí lo que nos está diciendo es eso, ¿no? Mira, en lo real, siendo bien honestos, estás confundido, ¿no? O sea, me lo dice a mí la literatura cuando lo leo. O sea, ¿por qué? Porque tú has creído que has creído, ¿no? Tú has en algunos momentos tratado de asegurar que Dios no existe y la verdad es que la mayor parte del tiempo incluso ni siquiera sabes si esto es real o no, o sea, si tu fe es genuina o no. O sea, hay una gran confusión. Sencillo, ¿no? O sea, entonces desde ahí viene como esta, bueno, antes de que me avientes toda tu pedorrata y estés y esto, tan sencillo que es decir, ¿no? Bueno, es que sí estoy confundido, ¿no? Y por eso aquí lo dice, ¿no? Piensa que para él no hay consuelo en ninguna convicción de fe. Piensa, otra vez más, o sea, piensa, la mente dando vueltas, que en él no hay consuelo, o sea, no hay ningún lugar en donde descansar, ¿no? En ninguna convicción de fe. No puede lograr ni siquiera en mínimo grado la seguridad del creyente, del agnóstico o del ateo. Es un individuo desorientado. Creo que le diste el clavo, Gaby, entonces avancemos. ¿Puedes seguir leyendo el siguiente párrafo, por favor? Muchos doble A pueden decir el desorientado. También nosotros de niños nos apartamos de nuestra fe. La presunción de la juventud nos perjudicó. Desde luego nos alegramos de que el hogar y la enseñanza religiosa nos proporcionaría ciertos valores. Todavía teníamos la seguridad de ser honrados, tolerantes y justos, y hasta cierto punto ambiciosos y trabajadores. Creímos que nos bastarían esas simples normas de conducta y decoro. Hasta ahí. Excelente. Lo voy a leer en voz alta, Gaby, y me dices tú qué opinas de este párrafo. Muchos alcohólicos anónimos pueden decirle al desorientado, también nosotros de niños nos apartamos de nuestra fe. La presunción de la juventud nos perjudicó. Desde luego nos alegramos de que el hogar y las enseñanzas religiosas nos proporcionaran ciertos valores. Todavía teníamos la seguridad de ser honrados, tolerantes y justos, y hasta cierto punto ambiciosos y trabajadores. Creímos que nos bastarían esas simples normas de conducta y decoro. ¿Qué te viene en mente cuando leemos este párrafo, Gaby? Pues yo siento que la fe, bueno, cuando eres niño, pues sí crees como que en ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, de esas veces que cuando de repente tienes algún problema, pues lo que, bueno, en mi caso, ¿no? De repente volteaba al cielo y decía, Dios, ayúdame, ¿no? O Dios, haz que pase esto, o haz que suceda, o haz que no suceda, ¿no? Y entonces, o sea, y obviamente la gente, pues sí, la gente con la que convives, ya sea la familia o, sí, más que nada la familia más cercana, ¿no? Te inculca como un Dios, ¿no? O sea, te inculca como, por ejemplo, en mi caso a mí me llevaban a la iglesia, ¿no? Y de repente, pues yo veía así como todas las figuras de, pues, de Jesús, de la Virgen María, y de repente, o sea, y pues de repente, sin creer, yo como que decía, pues, a ver, ¿no? O sea, le voy a rezar a este santo, pero este no me funcionó, ahora le voy a rezar a este, pero este tampoco me funcionó, ¿no? O sea, y te vas como que apartando de esa fe porque dices, es que ni por aquí ni por allá, o sea, no hay para dónde voltear, ¿no? Entonces, y prácticamente era como que una fe que, pero era su fe de ellos, ¿no? O sea, aparte era se puede decir, su poder superior de ellos, no era el mío, ¿no? O sea, yo nada más estaba como que intentando creer o intentando como agarrarme de algo porque a veces sentía que las cosas me rebasaban, ¿no? Y son las cosas que te inculcan cuando eres pequeña, ¿no? Y a lo mejor en algún momento de esas veces que le pides pues sí, a la estatua que de repente viste, ¿no? En la iglesia y las cosas salen y dices, ay, no, es que sí funciona, ¿no? O sea, y empiezas como que otra vez como que según tú a creer, ¿no? Pero cuando las cosas no salen, no, pues ni funciona esto, ¿no? Y te empiezas a apartar. Bueno, en mi caso yo sí me empecé a apartar, ¿no? Porque dije, es que no manches, o sea, le pido y sale una cosa completamente diferente, ¿no? Aparte salen cosas peores, ¿no? O sea, mejor así, ¿no? Pero siempre trataron como de inculcarme. Yo igual así, por ejemplo, fui al catecismo, ¿no? Sí, pues
como que reprobé un poquito, ¿no? Porque pues sí no pasé el catecismo, porque pues por X razones, ¿no? Pero no lo pasé y obviamente dije, no inventes, o sea, pues no que Dios está presente en esto, pues era para que me ayudara a pasarlo, ¿no? O sea, ya reprobé y no voy a hacer la primera comunión por haber reprobado el catecismo, ¿no? O sea, porque pues nunca me pude aprender las cosas que te enseñan en el catecismo, ¿no? El credo se me hacía interminable, ¿no? Entonces, esa es la fe que a mí me inculcaron, ¿no? Pero obviamente cuando vas creciendo y las cosas no salen como tú quieres, pues esa fe se va como, pues sí, como fracturando. Entonces es lo que yo le entiendo. Está buenísimo, Gaby. Solo para agregar un poquito más a lo que comentas, que está muy bien, es cómo fue nuestro primer contacto con el concepto de fe, que creo que es algo que empezamos ya a trabajar desde el segundo paso, ¿no? A ver, ¿cómo fue tu primer contacto con este concepto, ¿no? Y ya nos diste una clara ilustración de cómo fue en el tuyo. Ahora, lo que seguiría, porque lo que viene acá es también es, bueno, vamos creciendo socialmente hablando, vamos creciendo físicamente hablando, vamos teniendo edad en este planeta. Y aquí lo menciona, va a ser un proceso biológico, hormonal, natural, llamémosle, el que a cierta edad nosotros creamos que no la sabemos. La presunción de la juventud. ¿Qué es eso? Que por solo sentirte joven, sientes el deseo de hacer algo con tu vida y crees que tienes las herramientas necesarias para lograrlo. Es un proceso orgánico y natural, es como si como joven le estuvieras diciendo al mundo, a tu gente cercana, yo me quiero ganar un lugar en este espacio, en este planeta, en este espacio, con mi familia, con la gente que quiero, como sea, es natural, es imposible no vivirlo. Nosotros creíamos como alcohólicos que contener eso, o sea, contener estos impulsos orgánicos naturales de decir, pues es que yo voy a lograr algo, más lo poco que caché de estos conceptos morales que me legaron, como lo poquito que aprendí de la religión, o sea, estos buenos actos de conductas como pues pórtate bien, ¿no? ¿Sabes qué? Pues no robes más de lo que no, o sea, como que toma lo que necesites y ya, o sea, como que con estas ideas nosotros íbamos a salir avantes en nuestra vida, o sea, íbamos a lograr cosas buenas. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, por eso lo dice, mira, a ver, ya nos dimos cuenta, si quitamos toda la paja, ya, o sea, ¿y qué es la paja, no? Todo esto que les estamos compartiendo, que es la mente del alcohólico. O sea, todos los pretextos y argumentos que vamos a poner para decir, yo no puedo creer, yo no voy a creer porque ya que creía, bueno, ya quitando toda esta paja es, usted está desorientado. Vamos a partir desde ahí. Estás desorientado, ¿no? Que es desorientado, que no tienes como un norte fijo, o sea, como una dirección fija de manera correcta. Estamos perdidos. Ok, ¿vale? Bueno, ya te diste cuenta que estás perdido. Bueno, en mi caso, sí, ¿vale? Entonces dice, mira, muchos alcohólicos anónimos, por eso aquí la importancia del grupo, de estar escuchando a los compañeros de grupo. Dice, no dice tu padrino, dice muchos. Si tú hablas con los alcohólicos anónimos, podrán compartirte tu experiencia de fe. Tú lo decías muy claro hace unas emisiones, Gaby, decías, es que para los alcohólicos me he dado cuenta que el proceso de volverse a integrar una fe es tortuoso, es doloroso, no es algo sencillo, es a veces como que parece que lo vas a lograr y como que changos, como que te caes. O como que de repente ya te estás acercando, aproximándote a la fe y de repente dices, oh, no entiendo, ¿por qué están pasando estas cosas? Ahora, ¿por qué pasó esto? Es normal, o sea, para nosotros los alcohólicos va a ser así. Pero una vez que hemos afianzado esa fe, porque recuerden, la perla está en que el segundo paso va a entrar suave y gradualmente en nuestra vida. Suave y gradualmente en nuestra vida. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener un intento, 2 intentos, 3 intentos, 4 intentos, 5 intentos y está bien. Mientras tengamos la intención de mantenernos sobrios y lo verbalicemos ante nuestro creador, nos comprometamos verbalizándolo y con actos ante el grupo, no importa los errores que cometamos, los errores son humanos, podremos mantenernos sobrios. Entonces, bueno, para los que estamos desorientados, lo dice, también nosotros de peques, ¿no? O sea, de niños, nos apartamos de nuestra fe. En algún momento lo que dice, sientes como un deseo natural por pedir ayuda, un deseo natural por agradecer, o sea, hay algo natural, orgánico en nosotros como wow, ¿no? Va. La presunción de la juventud nos perjudicó, lo que menciono, o sea, para muchos de nosotros, los procesos de juventud incluso hasta duraron más de lo que tenían que durar. Chabelotes, niñotes, ¿no? Entonces, a nosotros en la juventud, si lo vemos, cometimos
pues muchos destrozos, ¿no? O sea, como que nuestra vida empieza a arrojarnos resultados ya de adicción, o sea, y dice, desde luego nos alegramos de que el hogar y la enseñanza religiosa nos proporcionara ciertos valores, que es lo que comentábamos, ¿no? Todavía teníamos la seguridad de ser honrados, tolerantes y justos y hasta cierto punto ambiciosos y trabajadores. Creímos que nos bastarían esos simples normas de conducta y decoro. ¿Pero qué pasó? Vamos a leer lo que sigue más adelante. Gaby, si puedes ayudarnos, por favor, te lo agradeceré. A medida que el éxito material basado en estos atributos comunes comenzó a favorecernos, creímos que ganábamos en el juego de la vida. Esto nos estimulaba y nos sentíamos felices. ¿Para qué molestarnos con abstracciones teológicas y deberes religiosos o preocuparnos por la condición de nuestras almas aquí en el más allá? El aquí y el ahora nos bastaban. El deseo de triunfar nos guiaría, pero el alcohol empezó a ganarnos la partida. Finalmente vino la caída y nos dimos cuenta de que un golpe más nos dejaría fuera de combate para siempre. Entonces tuvimos que buscar nuestra fe. La encontramos en AA, como otros también la pueden encontrar. Buenísimo, Gaby. Vamos a leerlo de nuevo. Lo voy a leer yo y ya si me apoyas dando tu punto de vista, te lo agradeceré. Dice, a medida que el éxito material basado en estos atributos comunes comenzó a favorecernos, creímos que ganábamos en el juego de la vida. Esto nos estimulaba y nos sentíamos felices. ¿Para qué molestarnos con las abstracciones teológicas y deberes religiosos o preocuparnos por la condición de nuestras almas aquí o en el más allá? El aquí y el ahora nos bastaban. El deseo de triunfar nos guiaría, pero el alcohol empezó a ganarnos la partida. Finalmente vino la caída y nos dimos cuenta de que un golpe más nos dejaría fuera de combate para siempre. Entonces tuvimos que buscar nuestra fe perdida. La encontramos en Alcohólicos Anónimos, como otros también la pueden encontrar. Gaby, ¿gustas dar tu punto de vista? Ahorita justamente me estaba acordando de lo que de repente hablamos mucho, ¿no? De pareciera que la fe la encuentras en las peores circunstancias, ¿no? Porque ahí no dice, estaba bien contento y fue y encontró su fe, ¿no? O sea, no, ahí dice prácticamente que casi el alcohol lo hizo como quiso y así fue como empezó a buscar la fe. O sea, es como decir, pues sí, es que es bien chistoso, ¿no? Por ejemplo, todo lo que de repente yo escuchaba mucho, ¿no? En el grupo, o sea, todo lo que tuviste que vivir para llegar a un grupo, ¿no? O sea, o todo lo que de repente, igual me suena así, todo lo que tienes que vivir, o sea, como alcohólico, porque obviamente como alcohólico, pues, como alcohólica, pues de repente dices, no, no entiendes como que a la primera, ¿no? Y aparte como que no te interesa mucho lo que tenga que ver con el programa, pero cuando de repente te llega a interesar es porque ya te está llevando pues sí, ¿no? O sea, cuando ya definitivamente ya no ves como que una lucecita en el túnel, ¿no? Dices, no, ya estuvo, ¿no? Y es justamente así como, me suena así como que se consigue la fe. Bueno, en mi caso, ¿no? No sé en los demás, pero así como de decir, te tiene que estar llevando así como que ya de plano la patada para que voltees a ver y digas, a ver, como que voy a practicar un poquito, ¿no? Pero en las peores condiciones. Así me suena. Y es tal cual, Gaby. O sea, es decir, porque es que tuvimos esa caída por nuestro alcoholismo, por nuestra ingesta alcohólica, es que entonces buscamos una solución. Como todo en el terreno material ya no nos ha dado resultado, es que por eso recurrimos a nuestra fe. A mí me gusta mucho este párrafo porque habla de ese deseo real de una persona que desconoce su enfermedad por salir adelante en la vida. Vean, yo me acuerdo porque creo que está escrito en el Tal como la ve Bill o en alguna parte de la literatura que dice, todos en algún momento deseamos ser presidentes de nuestra nación. En algún momento todos tenemos, de peques yo me acuerdo que tenía como buenas intenciones, nobles intenciones, ¿no? Va uno creciendo y empieza a tener ciertos logros que, les digo, en mi caso real fueron más logros familiares que míos. Míos yo puedo decir, por supuesto que empecé a tener logros académicos sociales, cierto reconocimiento, cierto prestigio, tener cierta capacidad de liderazgo, mando, poder, ¿me explico? O sea, empieza a ver como esta sensación en la que tu ego se empieza como a levantar porque dices, claro, la voy llevando. Aunque muy en el fondo, si yo soy honesto, la mayor parte del tiempo vivía desde el resentimiento, la amargura y el miedo. La mayor parte lo comunicaba, por supuesto que no, Gaby,
porque esa imagen que pasó, ¿no? Había muy pocas personas, si lo quieren ver, con una capacidad emocional más grande, que sí me lo decían en corto, ¿no? Es que yo te noto conflictuado, ¿no? O sea, veo que estás como buscando algo que aún no encuentras. Y claro, tenían razón. Entonces, lo menciono porque aquí lo que dice es, sí, empezamos a tener logros materiales, ¿eso cómo nos hace sentir? Esos pequeños logros. Llámese que quizás empezaste a tener una novia, llámese que quizás empezaste a tener el trabajo que tú querías o deseabas, llámese que en su momento tu familia te empieza a dar un reconocimiento, o sea, cualquier logro lo empezábamos como a sentir como claro, pero entonces, ¿qué pasa? Llega el alcohol, ¿no? Se cruza nuestra vida ¡puf! Y toda esa interioridad que no hemos trabajado y que no hemos hecho latente, explota. ¡Puf! Y con el alcohol empezamos a vivir puras pérdidas, al grado que llegamos a Alcohólicos Anónimos, y aquí es donde se nos da esa oportunidad de volver a reabrir el expediente, de decir, a ver, Lalo, el tema de la fe lo vamos a tener que volver a tocar. No, ¿cómo crees? No. Es que no hay de otra, ya lo vimos. En lo real, o sea, en lo material, en todo lo que tú puedes palpar y tocar, no has encontrado una solución genuina. No lo has podido lograr. Necesitamos la fe, porque recuerda, la visión que te vamos a compartir en Alcohólicos Anónimos es una visión espiritual. Entonces, ¿cuál es la ventaja de escuchar esto? Que la realidad es que la fe, que tú, porque aquí lo vemos, o sea, seamos honestos, que tú de niño hiciste a un lado, o sea, o conforme fuiste creciendo por resentimientos, por complicaciones personales, ¿no? Por todo lo que iríamos viendo después, que en un cuarto paso lo podemos aterrizar, por todo el daño que generamos y nos hicieron. Por eso es que existe como esta interferencia con Dios, esta interferencia que no nos permite llegar directo a Dios. Por eso es que dependemos de una agrupación para poderlo comprender. Entonces aquí dice que vamos a encontrar nuestra fe perdida. Entonces, Gaby, yo creo que le diste muy bien al clavo, así que por favor, avancemos. Estamos en la página 26 y dice, ahora llegamos a otra clase de problemas. Ahora llegamos a otra clase de problemas. El hombre o la mujer intelectualmente autosuficiente. Voy a volverla a leer. Sí, dale. A ver. Ahora llegamos a otra clase de problemas. El hombre o la mujer intelectualmente autosuficiente. También a estos muchos AA pueden decirles, sí, nosotros éramos así, demasiado listos para nuestro propio bien. Nos encantaba que nos llamaran precoces. Nuestra educación intelectual nos sirvió para inflarnos de orgullo como globos, aunque procuramos ocultarlo. Secretamente sentíamos que éramos capaces de flotar por encima de los demás con el poder de nuestros cerebros. Los progresos científicos nos hacían creer que no hay nada imposible para el hombre. La sabiduría era todopoderosa. El intelecto podía conquistar la naturaleza, ya que éramos más brillantes que la mayoría. Así lo pensábamos. Con solo pensarlo ganaríamos la batalla. El Dios del intelecto desplazó al Dios de nuestros padres, pero el diablillo del alcohol tenía otros planes. Hasta ahí, vamos a dejarla hasta ahí. Bueno, voy a leer, Gaby, si quieres nos compartes tu punto de vista. Dice, ahora llegamos a otra clase de problemas. Sí, va de nuevo. Ahora llegamos a otra clase de problemas. El hombre o la mujer intelectualmente autosuficientes. También a estos, muchos alcohólicos anónimos pueden decirles, sí, nosotros éramos así, demasiado listos para nuestro propio bien. Nos encantaba que nos llamaran precoces. Nuestra educación intelectual nos sirvió para inflarnos de orgullo como globos, aunque procuráramos ocultarlo. Secretamente sentíamos que éramos capaces de flotar por encima de los demás con el poder de nuestros cerebros. Los progresos científicos nos hacían creer que no había nada imposible para el hombre. La sabiduría era todopoderosa. El intelecto podía conquistar a la naturaleza. Ya que éramos más brillantes que la mayoría, así lo pensábamos, con solo pensarlo ganaríamos la batalla. El Dios del intelecto desplazó al Dios de nuestros padres, pero el diablillo del alcohol tenía otros planes. Vamos a dejarla hasta ahí. Y Gaby,
¿Qué entiendes de esto que estamos leyendo ahorita? Si es que entiendes algo, pues. Pues bueno, yo lo que le entiendo es que habla de una persona con mucha soberbia, ¿no? Intelectual, ¿no? Como de que cree que todo lo sabe, ¿no? Es lo que, bueno, yo le entiendo eso. Es que más bien, pues uno como casi no estudió, no tiene esos problemas, ¿no? Este, pero yo sigo viendo que más bien la mente sigue molestando al individuo, ¿no? O sea, si no es por una cosa, bueno, es que tampoco se necesita un título universitario para que el alcoholismo haga presencia, ¿verdad? En cuestión a la mente, pero es lo que yo entiendo. La verdad no tengo como mucha experiencia en este párrafo. Pero le dice a clavo una vez más, Gaby, es eso. Es cómo se va a justificar la mente del que cree que lo sabe todo para decir, pues, ¿cuál fe? Ahora, antes de hablar de esto que está aquí arriba, abajo, me gustaría nada más tomar un enunciado que está aquí arriba porque creo que nos ilustra mucho. Dice, pero el alcohol empezó a ganarnos la partida. Finalmente vino la caída y nos dimos cuenta de que un golpe más nos dejaría fuera de combate para siempre. Creo que lo ilustraste muy bien, Gaby, cuando decías, es que las condiciones en las que nosotros nos hemos dado cuenta que para practicar la fe a veces son como cuando estamos en la lona, ¿no? Y lamentablemente sí es así para nosotros. O sea, aquí ya lo está dejando de lado. Recuerden, porque aquí es donde una vez más como que el ego se para como, oye, no quiero, o sea, sí voy a dejar de beber, pero que me hablen de Dios, no. Recuerda entonces nada más esto, un golpe más y estábamos fuera de la partida. Muchos en su momento antes de llegar a Alcohólicos Anónimos deseábamos, me explico, ya no estar aquí. Entonces es como ese acto desesperado por pedir esa ayuda de ayúdenme. Pero la mente, por eso aquí está muy claro en el segundo paso, te lo dice, mira cómo tu mente va a empezar a jugar chueco cuando avancemos en el programa. Por eso es muy riesgoso, Gaby, es muy riesgoso que los alcohólicos queramos resolver nuestra vida tan prontamente sin siquiera tener la conciencia de lo importante que es la fe. Porque la mente va a pensar que nosotros tenemos la solución a todo. Y en este caso está hablando de las personas que somos soberbios por el conocimiento. Y esto es real, ¿eh? O sea, muchas de las personas, sin que lo digamos, pensamos que somos superiores a los demás porque creemos que sabemos. Creemos que sabemos. Y aquí una de las grandes perlotas que me regaló mi hermano Gaby, él me decía, ¿no? Porque uno cuando está en la escuela dices que pues uno tiene cultura, ¿no? Como diciendo es que uno tiene un saber. Soberbia, pues, ¿no? Baboso, pues, ¿no? Pa' pronto. Y mi carnal me decía, no, es que en lo real ya cuando estudiamos todos los seres humanos tenemos cultura, puesto que todos vivimos en sociedad. O sea, no, o sea, porque uno piensa, es que ese es el ignorante, el que no tiene cultura. No, baboso, ¿no? Él me decía, el ignorante es aquel que no hace nada por responder sus preguntas internas. Ese es el verdadero ignorante, porque todos tenemos preguntas internas a resolver en nuestros procesos de vida, todos. Pero algunos decidimos como, no, porque ahí no quiero ver, ¿no? ¿Por qué? Pues por la responsabilidad que implica. Entonces lo menciono porque realmente muchos de nosotros que estamos aquí utilizábamos el conocimiento como un ancla para darle valor a nuestra vida. Lo que les decía la vez pasada, conocemos para dominar, no para comprender. Hay una gran diferencia. Entonces llega aquí un momento en el que nos aterriza en corto y dice, no te hagas. Tú usabas el saber como para sentirte que tenías un valor diferente a los otros, porque en el fondo sientes, acá entre nos los que nos sentimos soberbios, que le sabemos, es porque en el fondo a veces te sientes miserable, mano. Ya, acá entre nos. Real, fíjate, en una de estas experiencias que también olvidé comentar, Gaby, cuando estaba compartiendo mi historia emocional, a mí me pasó que muchas veces yo leía porque yo necesitaba demostrarle al mundo que sabía. Y si en algún momento me preguntaban algo y no lo podía responder, Gaby, era como, no, ¿qué pasó? ¿Cómo que no sé? O sea, ¿sí lo ven? En lugar de conocer, o sea, tratar de conocer por comprender, yo utilizaba el saber como un ancla para decirme, mírenme, yo soy alguien. Entonces aquí dice, ¿no? Bueno, no te hagas, tú solo quieres sentirte algo, ¿no? Entonces aquí dice, la sabiduría era toda poderosa, claro, ¿no? Los ejercicios mentales para encontrar soluciones nos encantaba. El intelecto podía conquistar la naturaleza, pues hasta el día de hoy lo está haciendo, ¿no? ¿Qué bolas? O sea, pues nosotros somos los seres privilegiados que tenemos un intelecto y por ende somos la especie que domina el mundo. La pregunta sería, ¿qué estamos haciendo con él? Ya con un acto de humildad, ¿es de verdad estamos favoreciendo los procesos del propio planeta?
Bueno, ¿no? Entonces, ya que éramos más brillantes que la mayoría, ¿no? O sea, como, a ver, órale, sí, ajá. Con solo pensarlo ganaríamos la batalla. El dios del intelecto desplació al dios de nuestros padres, pero el diablillo del alcohol tenía otros planes. O sea, es decir, fíjate, Gaby, aquí tú lo dijiste muy puntualmente cuando empezamos a leer el segundo paso. ¿A qué poder superior te estás acercando? ¿Qué poder superior a cuál le estás pidiendo que te devuelva el sano juicio? Y lo vuelvo a repetir porque recuerden, todo esto lo hacemos para no beber, para no consumir. O sea, más allá de lo que nosotros queramos hacer con nuestra vida, eso está bien. Pero si uno no está sobrio, Gaby, ¿qué vas a construir? ¿Qué? Y no lo digo desde el drama, lo digo desde la realidad de los hechos de las personas que han vuelto a consumir. Vienen, nos comparten la experiencia y dicen, bueno, es que estuve haciendo esto, pero, pum, ya perdí esto, estaba logrando esto, pero pum, ahora mi familia ya ni me quiere ver, ya me corrieron de la casa. O sea, a lo que voy es, no va a haber manera de lograrlo. Entonces aquí lo dice, si tú le puedes decir a tu intelecto que te ayude a mantenerte sobrio y tienes buenos resultados, bien, no tienes nada que hacer aquí. De verdad, en serio, en buena onda, no hay nada que hacer. Te felicito porque tienes la capacidad de controlarte. Bien, pero ¿qué crees? Habemos una clase de soberbios que cree que puede avalarse de sus propios ejercicios mentales y el resultado es que seguimos bebiendo o seguíamos bebiendo. Entonces por eso lo dice, mira, sí, ajá, ¿qué crees? Que hay una energía más grande que tu intelecto que entró en tu vida y te destrozó. Aquí le vamos a llamar el diablillo del alcohol. ¡Pum! Otro golpe fuerte al ego. No que esté muy acá. A ver, resuélvalo. Tienes años intentando resolverlo y no puedes. ¿No será entonces que tendrás que acercarte a otro tipo de energía, otro tipo de poder superior? ¡Oh! Bueno, leamos, Gaby. ¿Puedes, por favor, seguir leyendo? Dice, después de... Después de creer que habíamos sido los triunfadores, resultaba que estábamos perdiendo en todo. Nos dimos cuenta de que teníamos que recapacitar o moriríamos. En doble A encontramos a muchos que alguna vez pensaron como nosotros. Estos nos ayudaron a dar cuenta de nuestras realidades. Con su ejemplo nos demostraron que la humildad y el intelecto pueden ser compatibles, siempre que se ponga la humildad en primer lugar. Cuando empezamos a trabajar en esto, recibimos el don de la fe que obra. Buenísimo, Gaby. Voy a leerlo de nuevo y ya me das tu punto de vista sobre este enunciado. Dice, después de creer que habíamos sido los triunfadores, resultaba que estábamos perdiendo en todo. Nos dimos cuenta de que teníamos que recapacitar o moriríamos. En Alcohólicos Anónimos encontramos a muchos que alguna vez pensaron como nosotros. Estos nos ayudaron a darnos cuenta de nuestras realidades. Con su ejemplo nos demostraron que la humildad y el intelecto pueden ser compatibles, siempre que se ponga la humildad en primer lugar. Cuando empezamos a trabajar en esto, recibimos el don de la fe que obra. Gaby, ¿te viene algo en mente? Bueno, no le entiendo mucho, pero le entiendo un poquito, ¿no? A ver, échale ese poquito, nos sirve. Habla de, es que por eso, justamente, ¿no? Lo que me decía una semana, la importancia de ir a un grupo, ¿no? Porque a través de las experiencias de los compañeros, obviamente, tampoco es como que seas el único caso, ¿no? O sea, de que digas, ay, es que soy la única o el único que vive esto, que piensa esto. No va a haber muchos más, ¿no? Muchos más. Y a través de su propia experiencia te pueden compartir cómo es que han no saltado, ¿no? Porque no es como que dar un brinco ya se fue, ¿no? O sea, obviamente todo un proceso, ¿no? O sea, cómo es que han llevado todo ese proceso para, pues sí, para, no justamente para pensar diferente, pero sí como para decir, ah, es que aquí estoy equivocada, ¿no? Y justamente habla ya de la fe, ¿no? O sea, de la fe en acción, ¿no? O sea, ya no es como que, ahorita me vino a la mente, ya no es como que una fe de, ¿cómo decir? Una fe de pensamiento, ¿no? O de sentimiento, ¿no? Ya es una fe, pero que aparte va a venir con un acto, ¿no? Es como de repente la gente, ¿no? Que le dice a Dios, Dios, pues mándame un trabajo, ¿no? Pero pues obviamente estás en tu cama todo el día, pues obviamente Dios va a decir, pues sal, ¿no? O sea, sal y busca, ¿no? Y a lo mejor yo te pongo, pues no sé, un conducto o algo, ¿no? O sea,
pero es como si vas a pedir o vas a hacer una petición, ¿no? Pero ¿cómo es, o sea, cómo es que también lo llevas al acto para que esto suceda? Para que pues, o sea, para que creas, ¿no? O sea, para que tú mismo creas el hecho, ¿no? Entonces lo que le entiendo. Y está muy bien, Gaby. Bien. Aquí me gusta cuando vamos a analizarlo, ¿no? Dice, después de creer que habíamos sido los triunfadores, resultó que estábamos perdiendo en todo, ¿no? Que fue lo que ya dijimos hace rato, son pérdidas. O sea, recuerden, en una primera, recuerden, estamos viendo el segundo paso como alguien que se acerca por primera vez a AA. Por eso es importante estar repasando los pasos, porque a veces se nos olvida esto, Gaby. Conforme vamos teniendo años en sobriedad, se nos olvida la gran necesidad por la que llegamos a Alcohólicos Anónimos. Se nos olvida lo que menciona aquí. Nos dimos cuenta de que teníamos que recapacitar o moriríamos. Nuestras condiciones con las que llegamos a Alcohólicos Anónimos no eran nada favorables para nosotros mismos. Se nos olvida a veces conforme vamos teniendo experiencia en sobriedad. Por eso no olvides que el primer paso nos los dice. El látigo del alcoholismo te orilló, te obligó a ir a una agrupación de Alcohólicos Anónimos. No tus nobles intenciones, no que eres, no. La realidad de los hechos es que una enfermedad te hizo llegar a una agrupación. Y esa enfermedad te está destrozando. Entonces, como lo decías, David, en el grupo escuchamos a personas que nos dicen, mira, pues yo pensaba como tú, así como tú, yo también tenía estos resentimientos y estos prejuicios y estos problemas. Pero ¿qué crees, no? Con su ejemplo, ¿qué es su ejemplo, no? O sea, con sus actos, o sea, ya es lo que decías, es una fe que opera. No es nada más como cuando estábamos en la ingesta y hablábamos puras estupideces que creíamos que eran. No, aquí es, mira, en los hechos yo he hecho esto, hice esto, estos son mis resultados de mi fe. Esto es lo que me ha ayudado mi fe a construir. Primeramente, ¿qué? 1 año en sobriedad, 2 años en sobriedad, 3 años en sobriedad, 4 años, 5, 10, 15, 18 años en sobriedad. Para empezar, ¿quieres mantenerte sobrio? Hay que practicar la fe, nos guste o no. Pero ojo, lo decías muy bien, Gaby, pero no es mi fe, ¿eh? Es tu fe. O sea, tú vas a tener la oportunidad y el chance de ir construyendo tu fe con relación a un poder superior que veremos en el tercer paso, es como tú lo concibas. No es mi Dios, no es el Dios de tu compañero, va a ser tu Dios. Tú solito, tú solita vas a ir conociendo a tu propio Dios. Fíjate qué chulada, Gaby, pero bueno, yo no entendía eso en ese entonces. Ellos nos ayudaron a darnos cuenta de nuestras realidades, o sea, de dónde estamos. Lo que ahorita escuchas, estás confundido, brother, estás confundido. Lo único que estás haciendo es aventar energía caótica por todos lados porque no puedes reconocer y aceptar que estás confundido. No te preocupes, nosotros estábamos así. Con su ejemplo nos demostraron que la humildad y el intelecto pueden ser compatibles. O sea, no es necesario, que se entienda, no es necesario que porque sabes seas un higadito, porque esa es de verdad, o sea, y yo lo recuerdo porque yo sí tenía profesores que eran así, como pues porque yo sé, ¿no? Hasta en redes sociales luego se ve que luego, a mí no me digas, a mí llámame doctor, a mí llámame doctora, ¿porque qué? Pues porque me titulé y me ha costado, está bien. Lo que está diciendo es, para nosotros esa actitud no nos va a funcionar, no nos va a funcionar. Entonces por eso lo dice, mira, la humildad es compatible con el intelecto, o sea, por supuesto que tú puedes ejercer tu intelecto y darle un gran provecho después a tu vida con él, pero primero vas a tener que poner la humildad. ¿Y qué es eso? Reconocer lo que realmente eres. Y lo primero que tenemos que reconocer cuando llegamos a una agrupación es que somos alcohólicos, somos enfermos. Entonces, cuando empezamos a trabajar esto, recibimos el don de la fe. Aquí empieza a decir, no creas que esto es una maldición, es un don la fe, es un regalo. La fe nos va a ayudar a resolver muchas situaciones por las que vamos a ir enfrentando en situaciones, llamémosle, que cualquier ser humano va a enfrentar. Pero que por nuestra condición alcohólica, si nosotros no tuviéramos esa fe, regresaríamos a la droga y al alcohol. Porque recuerden, nosotros, la literatura nos va a ir explicando, no podemos, por naturaleza de nuestra enfermedad, soportar grandes, llamemos, situaciones de frustración. Somos berrinchudos, pues. Con el libro del síndrome de la borrachera seca nos describe precisamente la personalidad que muchos de nosotros tenemos, y entre eso es que muchos somos medio berrinchuditos. Somos niños rey, queremos que la vida se acople a nosotros y no nosotros acoplarnos a ella. Entonces vamos a recibir el don de la fe. Y lo dijiste de una manera magistral, Gaby. ¿Cuál fe? La fe que opera. Ya no la fe nada más como una idea y una intención. No.
poner en prueba lo que decías, ¿no? Bueno, quiero un trabajo, Dios, un trabajito, ¿no? Me cae que hasta te tocan la puerta y dices, bueno, pero ese no. Oh, bueno, está bien, ¿no? Bueno, está bien. Es a lo que nos referimos, ¿no? Es actuar en consecuencia de lo que uno está pidiendo. Entonces, continuemos, Gaby. ¿Puedes leer el siguiente párrafo, por favor? Otro grupo de AA dice, estábamos hartos de religión y lo que se relaciona con ella. Decíamos que la Biblia está llena de disparates. Podíamos citar capítulos y versículos, pero tergiversábamos su significado. En unas partes su moral nos parecía exageradamente buena y en otras exageradamente mala, pero lo que nos apabullaba era la moralidad de algunas gentes religiosas. Gozábamos con la hipocresía e intolerancia inseparables de tantos que se tienen por muy creyentes. Nos encantaba proclamar el hecho de que millones de personas que se consideran fieles a Dios se estuvieran matando en su nombre. Esto significaba que habíamos sustituido una manera de pensar positiva por una negativa. Hasta ahí, vamos a dejarla hasta ahí. Puedes leerlo. Bueno, voy a leerlo yo, Gaby, y ya me das tu punto de vista. Dice así: otro grupo de alcohólicos anónimos dicen, estábamos hartos de religión y lo que se relaciona con ella. Decíamos que la Biblia está llena de disparates. Podíamos citar capítulos y versículos, pero tergiversábamos su significado. En unas partes su moral nos parecía exageradamente buena y en otras exageradamente mala. Pero lo que nos apabullaba era la moralidad de algunas gentes religiosas. Gozábamos con la hipocresía e intolerancia inseparables de tantos que se tienen por muy creyentes. Nos encantaba proclamar el hecho de que millones de personas que se consideraban fieles a Dios se estuvieran matando en su nombre. Esto significaba que habíamos sustituido una manera de pensar positiva por una negativa. ¿Te viene algo en mente, Gaby, cuando leemos este párrafo? Poquito. Échale, con ese poquito tenemos. Más bien es como, siento que como juzgar no sé si la fe, ¿verdad? Pero hasta los actos de otra persona, ¿no? Porque es como yo justifico el que yo no crea o el que yo no pueda tener fe, porque en la religión se están matando hasta por dinero, ¿no? O piden dinero o pasan cosas que no tendrían que pasar, ¿no? Por eso es que yo no puedo creer, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, cada quien hace de su fe lo que tenga que hacer, ¿no? Y cada quien hace de su Dios lo que tenga que hacer, ¿no? O sea, más bien es como decir, ¿tú qué estás haciendo? ¿No? O sea, ¿tú qué estás haciendo para encaminarte a la fe y para encaminarte a un poder superior? O sea, es como decir, pues sí, lo que hagan los demás, ¿a ti qué te importa, no? Pues sí. Buenísimo, Gaby. Es eso, ya lo dijiste, ¿no? O sea, nosotros lo que vamos a buscar son justificaciones una vez más para decir, es que, ¿por qué pienso que habla de eso? Es que tú me estás haciendo que crea en el catolicismo o en el cristianismo. Pues no, o sea, está bien, o sea, ¿tú por qué? Pues porque tú yo sé que cuando yo te hable de catolicismo o cristianismo o la religión que se te haya inculcado, vas a decir eso, ¿no? Pues es que ellos qué, ¿no? Mira, pues yo conocía al sacerdote y el sacerdote hacía estas cositas por debajo del agua, o pellizquish, ¿no? Pellizquish al dinero que tenían, ¿no? O sea, siempre vamos a poner una justificación y es lo que dices, o sea, sí, recuerda, los humanos tenemos problemáticas naturales, normales, y en cualquier lugar van a estar presentes. Si ya lo analizamos con madurez, Gaby, y esto no es con la intención de juzgar, sino recuerden, las personas que nos acercamos a una fe operante es porque en nuestro caso nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de ella para poder aferrarnos a esta vida. Hay mucha gente también que en esas circunstancias se acerca a su fe, no por alcohol y drogas, sino por otras problemáticas personales que ellos van encauzando. Hay gente, porque sí las hay, que sienten el llamado natural, que están dados por una enseñanza, si lo quieren ver, un linaje espiritual, por cómo sus padres profundizaron en situaciones de fe, que les empiezan a legar a sus hijos formas muy prácticas de hacer actos de fe. Y esa gente siempre va a tener como estas nobles intenciones. Por supuesto que en otras organizaciones, como en mismo Alcohólicos Anónimos, habemos personas que no tenemos esta fe operante y hacemos sarta de tonterías. Nosotros no estamos exentos de eso, por supuesto que no. La verdad es que incluso por esta forma a veces tan infantil de comportarnos,
es que las personas cercanas a nosotros tienen a veces hasta una percepción de nosotros como es que esos cuates hacen cada idiotez, que bueno, ¿no? Entonces nada más ahora yo la regreso, ¿no? O sea, imagínate que, bueno, me estás hablando mal, bueno, yo lo que te digo, bueno, ¿y tú? Sí, se está señalando y todo, pero a ver, vamos a hablar de actos, ¿no? A ver, de actos aberrantes, papito, ¿no? A ver, ¿usted no los trae? ¿Cómo se atreve? A ver, ¿no? A ver, ¿no? Actos de vamos a hablar de lo que es ser deshonrado, ¿no? Deshonradez, vamos a hablar de ello, usted lo está juzgando, a ver, ¿y usted? ¿Usted qué trae ahí? Entonces empieza, ¿sí me explico? Empezamos precisamente a quitar todo eso, ¿no? Por eso lo dice, bueno, te estás fijando en estas grandes personas que por supuesto quizás utilizaron la fe para obtener beneficios personales que sí pueden llegar a ser juzgados. Y sí, pero no te olvides que hay resultados prácticos de fe en personas que practican su fe. No nada más te fijes en lo negativo. Observa a las personas que tienen resultados positivos por su práctica de la fe. No nos engañemos, también los hay y también los conoces. ¿No? Te pongo un ejemplo, Gabinas, para que se entienda. Yo podía juzgar muchísimo a la religión, de verdad. A mí me encantaba y me apasionaba juzgar a la religión. De verdad, esto que aquí dice a mí me embona. Pero ¿sabes qué? Cuando yo escuchaba a una persona que hacía oración y meditación, mi cabeza bajaba la guardia con ellos. Porque yo sabía que en el fondo, por sus actos, tenían una forma muy bonita de comportarse. Y ante ellos yo bajaba la guardia, Gaby. Entonces, te digo, o sea, no nos podemos engañar, también hay referentes positivos de gente que practica su fe, solo que nosotros nos enfocamos pues en los resultados que nos gusta juzgar, ¿no? Entonces, nada más para terminar, vamos a dar una leidita rápida y continuamos con el siguiente enunciado. En el siguiente párrafo dice: otros grupos de alcohólicos anónimos dicen, estábamos hartos de la religión y lo que se relaciona con ella. Por ende no me hables de nada que tenga que ver con concepto de religión. Decíamos que la Biblia estaba llena de disparates, podíamos citar capítulos y versículos, pero tergiversábamos su significado. ¿Qué quiere decir esto? Si lo quieren ver, que descontextualizábamos, pues cómo fue escritos esos textos. ¿Por qué? Porque ya pasaron muchos años y las dinámicas sociales han cambiado mucho. Y pues yo no tenía la capacidad para entenderlo y la verdad, Gaby, es que tampoco me acercaba con las personas que tienen la enseñanza de la Biblia para que me lo explicaran. En unas partes su moral nos parecía exageradamente buena y en otras exageradamente malas, ¿no? O sea, esto está chido, pero está demasiado, y esto está bien gacho, y mira, ¿no? O sea, luego juzgando nada más, pues, ¿no? Pero lo que nos apabullaba era la moralidad de algunas gentes religiosas. Gozábamos con la hipocresía e intolerancia inseparables de tantos que se tienen por muy creyentes. Aquí esto es lo que te digo, que para mí era oro molido para mi enfermedad, puesto que las personas que decían que practicaban su fe, luego los veías en su casa cómo eran y decías, no, ¿de qué fe me hablas? ¿No? Dice, gozábamos con la hipocresía e intolerancia inseparables de tantos que se tienen por muy creyentes. Nos encantaba proclamar el hecho de que millones de personas se consideraran fieles a Dios, se estuvieran matando en su nombre, que es lo que dijiste, ¿no? Esto significaba que habíamos sustituido una manera de pensar positiva por una negativa, siempre viendo, ¿no? Lo que decían en el grupo, yo me acuerdo que me lo decían, mira, ahí te va. Tú eres capaz de ver un cuadro, una pintura completamente blanca y focalizarte en el punto negro que está en ella y solo ver ese punto negro y decir esto está mal. Tú eres así. En lugar de ver todo el cuadro y la blancura de él, te fijas en el punto negro, ¿no? Me lo decía, pues sí, es eso, ¿no? Entonces, vamos a seguir leyendo, Gaby. Entonces, si puedes leer donde dice después de ingresar a Alcohólicos Anónimos para continuar con el estudio de este paso. ¿Dónde? Aquí, después de ingresar. Después de ingresar a AA, reconocimos que esta manera de pensar estaba propiciando nuestro egocentrismo. Nos sentíamos superiores al observar los pecados de las personas religiosas. No podíamos ver nuestros propios defectos. Habíamos juzgado con desdén a aquellos que estaban muy pagados de su rectitud, sin darnos cuenta de que lo que censurábamos en otros era el defecto que más nos agobiaba a nosotros. Hasta ahí. Vamos a dejarle hasta ahí. Voy a leerlo de nuevo, Gaby, y si gustas me das tu punto de vista. Dice, después de ingresar a Alcohólicos Anónimos, reconocimos que esta manera de pensar estaba propiciando nuestro egocentrismo. Nos sentimos superiores al observar los pecados de las personas religiosas.
No podíamos ver nuestros propios defectos. Habíamos juzgado con desdén a aquellos que estaban muy pagados de su rectitud sin darnos cuenta de que lo que censurábamos en otros era el defecto que más nos agobiaba a nosotros. ¿Qué entiendes tú por este enunciado o enunciados que leímos, Gaby? Pues entiendo que a través del egocentrismo difícilmente vas a poder ver en qué la estás regando tú, ¿no? Va a ser más fácil ver en qué la está regando el otro, ¿no? Y, por ejemplo, a veces el decir, ¿no? O sea, no es que él robó un banco, o sea, yo robé unos zapatos, o sea, es menos, sí, o sea, no es tan agravoso como robar un banco, ¿no? O sea, obviamente siempre el defecto de otro va a ser más grave que el mío, ¿no? O sea, y obviamente yo lo voy a justificar a como de manera, por supuesto, ¿no? Entonces, cuando realmente te dicen, pues sí, o sea, ¿por qué te mueve tanto el acto de otra persona? O sea, ¿no será más bien que en algún momento, a lo mejor dentro del grupo o en tu actividad, llegaste a cometer el mismo, o sea, la misma falta, ¿no? Que es como se maneja dentro de la agrupación. Eso es lo que le entiendo. Buenísimo, Gaby. Y aquí es donde para mí es importantísimo comprender por qué es necesario ventilar la mente en el segundo paso. ¿Por qué es tan importante? Porque aquí o sea, hablando ya en general, digo, aquí está hablando de un tipo de persona que, ¿cuál? El que ahorita en este momento va a poner de pretexto que la religión, pues que la religión es algo que ha hecho más mal que bien, pues ¿cómo me pides que yo crea en un Dios que tenga que ver con una similitud a una religión? O sea, olvídalo, es imposible. Entonces, si bien se está refiriendo a ese alcohólico que va a poner ese pretexto, aquí nos permite entrar con profundidad a la práctica de la trascendencia del alcoholismo con esta frase. Recuerda, lo que más censuras en el otro es el defecto que más te agobia. ¿Por qué entonces la importancia de hablar y ventilar la mente? Porque desde nuestro egocentrismo, tal como lo dijiste, Gaby, nosotros nunca vamos a tener la culpa, ¿eh? Nosotros nunca vamos a ser responsables de nuestra vida. Estamos en un segundo paso. Por supuesto que si después de un sexto y séptimo paso me sigues diciendo que tú no eres responsable de tus actos, bueno, ahora sí ya vamos a hablar fuerte, brother. Vamos a hablar fuerte tú y yo de que, oye, pero en este caso, pues no. Pero ¿qué es lo que es el egocentrismo? Los demás, es que me dijo, es que si yo, es que él, es que el compañero, ¿no? Todo el tiempo, pum, 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 pum. Lo que decíamos, no es que nosotros, cuando alcemos la voz en los espacios donde nos relacionamos, alcemos la voz para decir, me equivoqué, les pido una disculpa, me equivoqué. Yo quise llamar la atención, no lo logré y metí en problemas a este grupo de trabajo por mi error. Perdónenme, sí, cometí el error, fui yo. ¿Tú crees que eso lo va a hacer alguien que está llegando a la agrupación y apenas está practicando el segundo paso, Gaby? Pues no, porque uno es egocéntrico, o sea, la concentración está en uno de que yo estoy bien, los demás están mal. Entonces, por eso es bien importante, a ver, háblame, ¿no? ¿Qué estás pensando? Porque cuando tú empieces a compartirme cómo opera tu mente y veamos esto, que estás aventando la energía para los demás, eso es el puente que me ayuda a comprender, entonces estás bandeando por esto, papito. Háblame de eso, ¿no? Lo que tú decías ahorita, ¿no? Es que yo no robé, ¿cómo se...? Bueno, sí, pero robaste. Sí, pero es que no se compara. ¿Robaste? Sí o no. Sí, pero si me explico justificando, es que el otro, bueno, no me interesa el otro, me interesas tú. Por una simple y sencilla razón, porque te necesito, porque yo necesito trabajar con alguien más para mantenerme sobrio, te necesito como una energía de compartición en el que yo comparto lo que sé para reafirmarme y yo necesito que tú te mantengas sobrio por tu propio bien, más allá de, ¿no? O sea, nos necesitamos para poder generar esta energía que nos ayude a mantenernos sobrios. Entonces, no me importan los demás, háblame de ti. Es cuando empezamos, háblame de ti. Y ahí viene en tribuna lo que se llama, lo que te choca, te checa, la fábrica de chalecos. La fábrica de chalecos. ¿Te quedó el saco o el chaleco? Póntelo, papito, ¿no? Entonces, por eso es tan fuerte la asistencia en un grupo, porque todo aquello que nosotros no podemos ver en nosotros, nos los hacen ver los demás con su experiencia. De ahí la importancia de la dependencia en un grupo en este proceso, para que yo pueda poco a poco tener herramientas que profundicen en mi manera de pensar. Bueno, sí, pero aquí está hablando del alcohólico que pone pretexto a la religión. Sí, pero ya con profundidad, hablando con madurez, esta es la actitud del alcohólico.
Por eso es bien importante. Fíjense, aquí ya nos va a dar una pauta para entender después cómo vamos a trabajar el sexto y séptimo paso. Los defectos, ¿no? Dice, no podíamos ver nuestros defectos. Aquí lo dice, vuelvo a repetir, no podíamos ver nuestros propios defectos. Pues claro que no. A estas alturas, si no podemos ni siquiera aceptar que tenemos que dejar de beber, hablar de defectos. Por eso es muy arrogante, hasta estúpido e inmaduro que cuando tienes resultados no favorables en este proceso, hagas berrinchito de me mintieron, ¿por qué si sigo siendo igual? Oh. Pues claro, porque apenas estamos trabajando con tu mente con la intención de que tengas una realidad de por qué necesitas dejar de beber. O sea, apenas estamos vinculando la mente para que un poder superior nos devuelva el sano juicio. Tiene que pasar tiempo para que tengamos madurez y podamos ver esto, nuestros defectos. Entonces aquí lo dice, ¿no? No podíamos ver nuestros propios defectos. Habíamos juzgado con desdén a aquellos que estaban muy pagados de su rectitud, sin darnos cuenta de lo que censurábamos en otros era el defecto que más nos agobiaba a nosotros. Posteriormente, esta va a ser la pauta para entrar al sexto paso, porque cada que estemos observando un defecto en alguien, es el defecto que está operando en nosotros. ¿Me explico? Es, o sea que yo estoy siendo avaricioso o avaro, órale, ok, entonces quiere decir que la ira es algo que está en mí, ok, y uno empieza a trabajarlo, pero eso es después, solo no quería dejarlo de lado porque la misma literatura nos va dando las pautas para trabajar el programa, ¿va? Entonces, vamos a seguir, Gaby, porque ya me puse bien y ya me salí del tema. Vámonos recio. Dice, nosotros mismos, Gaby. Nosotros mismos nos creamos una situación falsa de la que solamente empezamos a darnos cuenta desde que ingresamos a AA. Hasta ahí, vamos a leerlo de nuevo. Por favor, Gaby. Nosotros mismos nos creamos una situación falsa de la que solamente empezamos a darnos cuenta desde que ingresamos a AA. Hasta ahí. ¿Qué entiendes por esto, Gaby? Nosotros mismos nos creamos una situación falsa de la que solamente empezamos a darnos cuenta desde que ingresamos a Alcohólicos Anónimos. No lo entendí. Vale, no te preocupes. Está hablando de las consecuencias, ¿no? Está hablando de que nosotros nos la pasamos juzgando, o sea, diciendo que los demás están equivocados. Entonces, cuando llegamos a Alcohólicos Anónimos, nosotros mismos, o sea, nos damos cuenta de que nosotros nos creamos una situación falsa de la que solamente empezamos a darnos cuenta desde que ingresamos a Alcohólicos Anónimos. ¿Qué es eso? Que lo que nosotros estamos pensando que es como nuestra realidad justificada desde nuestra mente es una equivocación. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que yo pueda llegar a pensar, en específicamente aquí estamos hablando de Dios y de la fe, ¿no? Que lo que yo estaba pensando sobre la fe, sobre la religión, sobre estos pensamientos de que cómo me hablas tú de que un Dios y la religión ha hecho estas cosas, dice, espérate, te estás creando algo que no es real, ¿vale? ¿Por qué no es real? Porque aquí hay un grupo de personas que te estamos diciendo que estamos manteniéndonos sobrios desde la fe. Digas lo que digas, hagas lo que hagas, pienses lo que pienses, esta es mi realidad. Estoy sobrio por la gracia de Dios. Y hazle como quieras. Pero es que tú has hecho muchas cosas para mantenerte sobrio, no te engañes. He hecho lo que me corresponde. Pero si somos honestos, Gaby, porque lo hemos vivido, hemos tenido que doblar la rodilla una vez al día mínimo para pedir a Dios que nos oriente en nuestro diario vivir, porque creemos que el poder que emana de Él es mejor y más grande que el nuestro. Entonces, o sea, está bien, pero si tú todavía quieres creer en el Dios del intelecto, adelante, no te lo vamos a impedir. ¿Por qué te lo podría impedir? Yo, no, tú vive tu vida. Vive tu vida y asume la responsabilidad de tus actos. Deseamos que te vaya bien. Lo vuelvo a repetir, nosotros que ya empezamos a tener tiempo en sobriedad, sabemos que si hay un alcohólico que se está reventando, hay un cuadro fuerte de destrucción a su alrededor. No deseamos eso, ¿vale? O sea, más bien es, si tú crees que puedes, rífate, ¿vale? Solo ten el acto de humildad, que si sientes que no le estás chispando, recuerdes que se habló de esto de anterioridad en tu vida para que regreses, ¿vale? Entonces, eso es a lo que se refiere, Gaby. Ya después, si lo profundizamos, habla más bien de que todo es una farsa en mi vida. Yo no soy lo que creo ser. Ya, para pronto. Ya. Despierta tu realidad y tus hechos. ¿Cuáles son esos, Gaby? Que la droga y el alcohol es mi amo. Para estas alturas, el alcohol y la droga fue mi amo. Yo no tenía manera de despegarme de él, de la droga. ¿Y eso nos gusta escucharlo, Gaby? Pues no.
Pero bueno, eso ya es con profundidad. Bueno, regresemos de nuevo a leer, Gaby. Si puedes, por favor, de nuevo continuar. Los psiquiatras han advertido a menudo que el desafío es una actitud preponderantemente característica de más de un alcohólico. De tal manera no es extraño que muchos de nosotros hubiéramos desafiado a Dios mismo. Algunas veces porque no nos concedió los bienes materiales que le pedimos, tal como lo hace el niño que envía carta a Santa Claus, ¿sí? Sí, que envía a Santa Claus. A Santa Claus una lista de regalos imposibles de satisfacer. Las más de las veces, cuando no salíamos bien de un trance difícil, pensamos que Dios nos había abandonado. La muchacha con la que queríamos casarnos tenía otras ideas. Le pedimos a Dios que le hiciera cambiar de manera de pensar, pero ella no cambió. Pedimos hijos sanos y los tuvimos enfermos o no nos los concedió. Pedimos éxito en los negocios y no lo obtuvimos. Seres queridos de los que dependíamos nos fueron arrebatados por actos de Dios. Entonces nos volvimos borrachos y luego le pedimos a Dios que nos hiciera cambiar, pero no nos hizo caso. Esta fue la más cruel injusticia. Renegamos de la fe. Está profundísimo y hermoso este párrafo, Gaby. Vamos a leerlo y ya me das tu punto de vista si te llega algo. Dice: los psiquiatras han advertido a menudo que el desafío es una actitud preponderantemente característica de más de un alcohólico. De tal manera, no es extraño que muchos de nosotros hubiéramos desafiado a Dios mismo, algunas veces porque no nos concedió los bienes materiales que le pedimos, tal como lo hace el niño que envía a Santa Claus una lista de regalos imposibles de satisfacer. Las más de las veces, cuando no salíamos bien de un trance difícil, pensamos que Dios nos había abandonado. La muchacha con la que queríamos casarnos tenía otras ideas. Le pedimos a Dios que la hiciera cambiar de manera de pensar, pero ella no cambió. Pedimos hijos sanos y los tuvimos enfermos o no nos los concedió. Pedimos éxito en los negocios y no los obtuvimos. Seres queridos de los que dependíamos nos fueron arrebatados por actos de Dios. Entonces nos volvimos borrachos y luego le pedimos a Dios que nos hiciera cambiar, pero no nos hizo caso. Esta fue la más cruel injusticia. Renegamos de la fe. ¿Qué te viene en mente, Gaby, cuando leemos este párrafo? Habla de la opinión más que nada también de un médico, ¿no? De cómo es que el alcohólico pues es completamente desafiante, y ya más adelante habla del desafío hacia la creencia de un poder súper bueno, de Dios como tal, ¿no? Es como un berrinche, ¿no? Un berrinche mental y todo, de decir, pues si las cosas no salen como yo quiero, porque aparte yo estoy como que haciendo el favor a Dios de pedirle cosas buenas y Él no me está como que tirando un paro, pues entonces como que Dios tache en mi vida, ¿no? Y y, y creo que nada más. Bien, Gaby, nada más para puntualizar, sí. Y recordemos, el alcoholismo es una enfermedad, ¿vale? No dicho por nosotros, al menos socialmente hablando, hoy está aceptado como una enfermedad. Es muy importante recibir la opinión de un médico. Recuerden, nuestro libro azul empieza por ahí, la opinión de un médico. Sencillo. ¿La opinión de quién? De un profesional que tiene años de experiencia en el tratamiento de una enfermedad llamada alcoholismo, que fue el director de un hospital especializado en eso, que fue el doctor Silberg. Él escribió una opinión sobre lo que es el alcoholismo, ¿vale? Entonces recuerden, sí, por supuesto que es muy importante que leamos el libro azul. Aquí nada más estamos haciendo estudios puntuales de los pasos, pero estamos dando por enterado o el supuesto de que ya hemos leído antes otros libros, ¿no? Pero si no tuviéramos ese conocimiento de otros libros, bueno, con leer la literatura, con leer estos 12 pasos, es necesario, es suficiente. Posteriormente iremos profundizando el saber de esta enfermedad, leyendo lo que es nuestro libro azul, que fue escrito primero, que el desglose y el estudio de estos pasos. Bueno, entonces aquí lo dice, mira, alguien que tiene especialidad en tratar con alcohólicos dice, no se engañen, ustedes son desafiantes, le hacen de jamón por todo. Entonces lo que decías, pues no es nada raro que ante el mismo Dios le digas, tú, ¿no? Y yo les voy a poner un ejemplo muy real, ¿no? Si tú escuchas a algunos cristianos, Gaby, ellos manejan un concepto que se llama temor a Dios, le temen a Dios. O sea, para ellos sí es muy fuerte el poder decir, no le quiero faltar a mi Dios. ¿Sí os explico? Porque es una energía muy fuerte, como si fuera un padre.
Nosotros, ¿tú crees miedo, o sea, temor a Dios? ¿Por qué le voy a temer a Dios? No. Que me diga por qué le tengo que temer. No, a ver, que me lo diga claro aquí qué es lo que... Ay, qué fácil, a él le conviene decir todo eso, pues porque el Padre lo está interpretando así. Pero no, él porque no conoce mi vida. Entonces, pa' pronto. Lo que está diciendo ya aquí es, tal cual lo dijiste, no nos engañemos. Tú en tu interior tienes justificaciones muy puntuales para no creer en un poder superior. Hablemos de ellas. Ya, pa' pronto. Yo les puedo decir de manera muy puntual mis berrinches, lo que tú ahorita decías, Gaby. ¿Cuáles eran esos berrinches que a mí me imposibilitaban no creer en Dios, llamémosle, ¿no? Uno, digo, hoy en día que se entienda, ya no hay drama, esto ya está aceptado, se ha trabajado, pero para mí antes era así, era un dolor muy grande. No nací en el vecindario que yo quería nacer, Gaby. Digo, yo tengo una familia hermosa hoy en día, la verdad, o sea, ya cuando lo ves dices, wow, Dios mío, ¿dónde me tocó crecer? Está bien chido, pero es, ¿por qué no me mandaste otra familia? ¿Por qué tuve que caer en esta familia? ¿Por qué tuve que tener el hermano que tuve? ¿No? O sea, para pronto, era una incapacidad de aceptar el lugar que me había tocado en este mundo. ¿Por qué no tenemos recursos económicos? Sí lo sabía, pero yo quería más. Ya lo veremos más adelante, el alcohólico nace con abundancia de deseos naturales. O sea, siempre queremos más y más y más por este egocentrismo tan marcado, ¿no? No me gustaba mi físico, Gaby. Pues, o sea, si Dios fuera genial, me hubiera dado un físico bien chido, no que me dio este cuerpo. Hijo de su... ¿Sí me explico? O sea, ¿por qué, no? Luego, ¿no? Desde la sexualidad, ¿no? Bueno, ¿por qué me tocó conocer la sexualidad como me tocó? ¿Por qué a temprana edad tuve que conocer la sexualidad como la conocí? ¿No? Y uno entonces empieza a profundizar y se da cuenta que sí hay puntos muy claros de resentimiento, de por qué es que no quiero acercarme a Dios, porque hay interferencia, que es todo esto. Aquí lo dice, ¿no? La muchacha con la que yo quería casarme tenía otros planes. Mi caso, ¿no? Fondeando 6 años por una mujer, pensando que en algún momento me iba a decir que sí. Solo hasta que llegué a Alcohólicos Anónimos, Gaby, pude trascender esa relación. Solo hasta que llegué a AA, trabajando esto que estamos compartiendo, la importancia de tu diario vivir, la importancia de tus pensamientos, la importancia de ventilar tu mente, tuve una capacidad, Gaby, de comprender, digamos, esta necesidad de desearla y de querer estar con ella. Fue un regalo muy, muy hermoso que después ya lo platicaremos en un tercer paso. Entonces, ¿no? Bueno, en este caso pone ejemplos puntuales de un alcohólico que, bueno, son los pretextos que pone. Yo ya les compartí los míos. Lo ideal sería que cada uno llegara a esa conclusión con su padrino o con el grupo. A ver, ya acá entre nos, ¿cuáles son los resentimientos reales? O sea, las dificultades que tú traes cargando que te hacen o te imposibilitan creer en Dios, ¿no? Gaby, ¿tú podrías compartirnos algo de esto? O sea, ¿cuáles eran los pretextos que tú ponías para decir, pues yo Dios no? Pues sí, la primera era porque no me dio la familia que yo quería, ¿no? Así como de, porque otros sí tienen y yo no. No, o sea, esa es la primera que registro, ¿eh? O sea, desde muy pequeña, ¿no? Y la segunda era porque, pues obviamente yo quería tener como un hermano, ¿no? De decir, es que yo necesito un hermano que me proteja. O sea, ¿por qué me mandas una hermana, no? O sea, ¿qué puede hacer ella en mi vida, no? O sea, también. O sea, siempre había como ciertas cosas ese juego de que, bueno, si pasa esto sí, pero si pasa esto no, sí, no, o sea, como entre jalones y estirones, pero lo dice ahorita aquí, no, o sea, mientras las cosas no salgan como yo quiero, pues no, ahorita Dios como que me estorba, ¿no? O sea, en algunos momentos sí creía necesitarlo, pero en otras me estorbaba, ¿no? O sea, esa es creo que la primera que registro. Ujú. Buenísimo, Gaby. Pues bien, vamos a dejarle con esto, ya llegamos a la hora y bueno, pues estamos avanzando poco a poquito en el estudio del segundo paso, esperando que, bueno, esto primeramente nos ayuda a nosotros porque estamos aplicando el método de la sustitución, ya lo habíamos hablado, ¿no? Estamos hablando de programa, dándole prioridad a la interpretación y la práctica del programa en nuestras vidas en lugar de beber. Toda la energía que canalizábamos antes a la ingesta, hoy se la vamos a dedicar a entender el programa, practicar el programa, a asistir al grupo sencillo, ¿no? A canalizar esa energía.
Entonces, bueno, vamos avanzando, ya cada vez nos falta menos para terminar, nos faltan 2 hojitas y terminamos el estudio del segundo paso. ¿Vale? Entonces, bueno, conclusiones, Gaby, ¿con qué te quedas después de haber estudiado esto que estamos leyendo? Se me borró el cassette. ¿Cómo se llama? Pues prácticamente es como decirme a mí, ¿no? O sea, ¿cuáles son los pretextos que te impiden creer en Dios? Es como una tarea, más bien, ¿no? No es como que una reflexión, porque pues sí, lo reflexiono y ya lo voto, ¿no? Pero no, es como una tarea de decirme cuáles son los pretextos de que te impiden, pues sí, hacer todo lo que tiene que ver con Dios, ¿no? Por ejemplo, oración, meditación, hincarte, poner vida y voluntad, o sea, todo ese tipo de cosas. Es eso. Pues creo que con eso nos podemos quedar. Creo que es una muy bonita reflexión. En este segundo paso, ahorita ya lo que estamos leyendo es saber ya en buena onda, aquí en corto, cuéntame. Aquí en cortito, ¿qué es lo que tú sientes que te imposibilita acercarte a Él? Y tiene que ver con tu experiencia de vida. Y ya, bueno, podremos avanzar después. Entonces, vamos a dejarla hasta ahí. Y bueno, pues para terminar les deseamos unas felices 24 horas y nos vemos la siguiente semana.